A 4,2 años luz de aquí, una estrella enana roja llamada Próxima Centauri arde con la furia equivalente a 600.000 millones de bombas nucleares por segundo. Orbitando ese horno cósmico existe un mundo que podría albergar vida, nuestro vecino potencialmente habitable más cercano en todo el universo. Pero entre nosotros y esa orilla alienígena se extiende un abismo tan vasto que cruzarlo exigiría resolver desafíos que rompen las leyes de la física, la economía y la psicología humana. En este viaje atravesaremos tormentas de radiación capaces de fundir el acero, encontraremos partículas de polvo que se desplazan lo suficientemente rápido como para vaporizar ciudades enteras, y nos enfrentaremos a requisitos de energía que hacen que nuestra civilización parezca una vela a punto de apagarse. Prepárense. Comenzamos. Próxima Centauri parece cercana porque los astrónomos la llaman nuestra estrella vecina más próxima. Los científicos hablan de ella como si fuera la casa de al lado, un breve paseo al otro lado de la calle cósmica. Ese lenguaje amable oculta una verdad aterradora que se hace evidente en el momento en que intentas imaginar la distancia real. 4,2 años luz significa que la propia luz, lo más rápido que existe en el universo, tarda más de 4 años en viajar desde Próxima hasta la Tierra. La luz se desplaza a 1080 millones de kilómetros por hora, lo suficientemente rápida como para rodear nuestro planeta 7 veces en un solo segundo. Y aún así, incluso a esa velocidad incomprensible, los fotones provenientes de Próxima pasan más de 1500 días atravesando el vacío antes de llegar a tus ojos. Piénsalo de otra manera. Si la Tierra fuera una canica colocada en Nueva York, Próxima Centauri sería otra canica situada en medio del Océano Pacífico. El espacio entre ellas no contiene absolutamente nada, ni aire, ni islas, ni lugares de descanso. Solo un vacío negro que se extiende más allá de toda comprensión humana, salpicado ocasionalmente por granos de polvo que se mueven lo suficientemente rápido como para perforar el acero macizo. La nave espacial más rápida de la NASA, la sonda New Horizons, se desplaza por el espacio a unos 58.000 kilómetros por hora. Esta sonda llegó a Plutón en 9 años, un viaje que acaparó titulares en todo el mundo. A esa velocidad récord, New Horizons necesitaría 78.000 años para alcanzar Próxima Centauri. Ese período abarca la historia completa de la civilización humana varias veces. Cada cohete que hayamos construido, cada récord de velocidad que hayamos establecido, cada avance tecnológico que hayamos logrado, todo eso combinado seguiría dejándonos arrastrando como hormigas a través de una distancia que la propia luz encuentra desafiante. La brecha entre nosotros y nuestra estrella vecina más cercana contiene espacio vacío suficiente para engullir 1 millón de sistemas solares sin que jamás se toquen entre sí. 4 años luz suena manejable hasta que lo conviertes en cifras que la mente humana puede realmente asimilar. Esta distancia equivale a unos 40 billones de kilómetros. Una cifra tan grande que para escribirla hace falta un 1 seguido de 13 ceros. Si contaras un número por segundo sin detenerte a comer, dormir ni respirar, llegar a esa cifra te llevaría 800.000 años. Imagina intentar caminar esa distancia. A 5 kilómetros por hora, el viaje requeriría 9 billones de horas de marcha continua. Eso equivale a más de 1.000 millones de años de caminata sin parar, un periodo más largo que el tiempo que lleva existiendo la vida compleja en la Tierra. Presenciarías el surgimiento y la caída de especies enteras, el nacimiento y la muerte de cordilleras montañosas, y la lenta danza de los continentes sobre la superficie del planeta. Incluso conducir resulta absurdo a estas escalas. Un automóvil viajando a velocidad de autopista necesitaría 350 millones de años para llegar a Próxima Centauri. Durante ese viaje, verías al Sol completar una vuelta y media alrededor del centro de nuestra galaxia. Los dinosaurios evolucionarían, dominarían la Tierra y se extinguirían 2 veces, mientras tú seguirías al volante. El avión comercial más rápido alcanza unos 970 kilómetros por hora. A esa velocidad, llegar a Próxima llevaría 4,7 millones de años. Los seres humanos modernos solo existen desde hace 300.000 años.
lo que significa que ese vuelo duraría 15 veces más que toda la historia de nuestra especie sobre la Tierra. El piloto tendría que tener en cuenta las edades de hielo, la evolución de la agricultura, el surgimiento de la civilización y el propio desarrollo de los viajes espaciales. Estas comparaciones revelan por qué los astrónomos miden las distancias cósmicas en años luz en lugar de kilómetros. Las unidades de medida habituales pierden todo sentido cuando describen espacios tan vastos que la luz, capaz de rodear la Tierra en una centésima de segundo, necesita años para cruzarlos. El cerebro humano simplemente no puede mantener esas escalas en perspectiva sin descomponerlas en analogías familiares. La escala no es más que una dimensión del desafío. Incluso si pudiéramos comprimir este viaje a un marco de tiempo manejable, la física de moverse por el espacio a las velocidades necesarias plantearía problemas que hacen que la distancia parezca trivial. Cuanto más rápido intentemos ir, más conspira el propio universo en nuestra contra. Nuestras naves espaciales más rápidas se mueven como caracoles cuando se miden frente a las distancias interestelares. La Voyager 1, lanzada en 1977, viaja actualmente a unos 61.000 km por hora respecto al Sol. Esta sonda ha viajado más lejos de la Tierra que cualquier objeto fabricado por el ser humano, cruzando al espacio interestelar después de 36 años de vuelo. Aún así, la Voyager necesitaría 73.000 años para alcanzar Próxima Centauri, suponiendo que apuntara en la dirección correcta. La sonda Parker Solar Probe ostenta el récord de velocidad actual, alcanzando casi 690.000 km por hora durante su aproximación más cercana al Sol. Esa velocidad increíble es el resultado de caer hacia nuestra estrella y usar la gravedad para acelerar, como una canica rodando por una pendiente. Incluso hasta esa velocidad récord, la Parker necesitaría más de 6.000 años para llegar a Próxima Centauri. Estos números exponen el problema fundamental de los cohetes químicos. Cada nave espacial que se ha lanzado depende de quemar combustible para generar empuje. Pero llevar suficiente combustible para un viaje interestelar genera una ecuación imposible. Cuanto más combustible cargas, más pesada se vuelve la nave. Cuanto más pesada es la nave, más combustible necesitas para acelerarla. Este ciclo vicioso escala rápidamente hacia el absurdo. Los cohetes químicos tienen un rendimiento máximo que hace que los viajes interestelares sean ridículamente imprácticos. Aunque construyeras un cohete del tamaño de un rascacielos y lo llenases por completo con el combustible más eficiente posible, solo podría acelerar una pequeña carga útil hasta una fracción diminuta de la velocidad necesaria para un viaje interestelar razonable. La matemática sencillamente no funciona con la propulsión convencional. Considera el transbordador espacial, que pesaba unos 2 millones de kilogramos en el lanzamiento, pero solo llevaba unos 113.000 kilogramos a órbita. Esa proporción significa que el 94% de la masa total consistía en combustible y motores, dejando apenas un 6% para la carga útil. Escalar este enfoque a velocidades interestelares requeriría masas de combustible mayores que planetas enteros. Los motores iónicos ofrecen mejor eficiencia, pero generan un empuje medido en gramos en lugar de toneladas. Estos motores pueden funcionar durante años consumiendo cantidades ínfimas de combustible, acelerando gradualmente las naves a velocidades impresionantes. Sin embargo, incluso el motor iónico más avanzado necesitaría siglos para alcanzar velocidades que hicieran factible el viaje interestelar, y la nave tardaría milenios en llegar a su destino de todas formas. La barrera de velocidad representa algo más que un desafío de ingeniería. Revela las limitaciones fundamentales de llevar tu fuente de energía contigo en un viaje que abarca años luz. La energía necesaria para enviar incluso una nave pequeña a Próxima Centauri supera la producción de energía total de la civilización humana. Acelerar una tonelada de masa al 10% de la velocidad de la luz, que sería un mínimo razonable para el viaje interestelar, requiere 900 trillones de julios de energía. Esa cifra equivale al consumo energético total de los Estados Unidos durante más de 2000 años.
y esos cálculos asumen una eficiencia perfecta, es decir, que el 100% de la energía se destina directamente a acelerar la nave sin ningún desperdicio. Los motores reales desperdician enormes cantidades de energía en forma de calor, luz y velocidad de escape. Los cohetes químicos convierten menos del 3% de la energía de su combustible en empuje útil. Incluso los motores iónicos avanzados alcanzan eficiencias inferiores al 50%. Teniendo en cuenta las ineficiencias reales, los requisitos energéticos se multiplican por factores de 10 o más. Los números se vuelven aún más asombrosos cuando se considera que las naves también deben desacelerarse al llegar a su destino. Las leyes del movimiento de Newton se aplican en el espacio igual que en la Tierra. Un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Una nave que viajara al 10% de la velocidad de la luz pasaría de largo junto a Próxima Centauri en cuestión de minutos, a menos que llevara suficiente combustible para frenar y entrar en órbita. Este requisito de desaceleración duplica el presupuesto energético, suponiendo que se usen cohetes tanto para acelerar como para frenar. Algunos diseños de misiones proponen usar campos magnéticos o la presión de radiación de la estrella de destino para reducir la velocidad, pero estos sistemas de frenado exóticos siguen siendo teóricos. Comparemos esto con las capacidades actuales de producción de energía. Todas las centrales eléctricas de la Tierra, nucleares, de carbón, de gas natural, solares, eólicas e hidroeléctricas combinadas, generan continuamente unos 28 billones de vatios. Hacer funcionar todas las centrales del planeta durante más de 2 siglos produciría suficiente energía para enviar una tonelada hacia Próxima Centauri, asumiendo eficiencia perfecta y sin otras necesidades energéticas para la civilización humana. Construir una nave interestelar requeriría dedicar toda la producción energética de la civilización humana durante más tiempo del que lleva existiendo la historia registrada. Y esto asumiendo que pudiéramos almacenar la energía sin pérdidas, construir motores perfectos y convencer a 8.000 millones de personas de vivir sin electricidad mientras nos preparamos para un viaje que podría fracasar. La barrera energética revela por qué las propuestas serias de misiones interestelares se centran en cargas útiles diminutas, medidas en gramos, en lugar de toneladas. La radiación espacial transforma el viaje a Próxima Centauri en un bombardeo de 4 años que cocinaría a cualquier tripulación humana desde adentro hacia afuera. Más allá del campo magnético protector y la atmósfera de la Tierra, los rayos cósmicos atraviesan el sistema solar como balas invisibles disparadas por estrellas que explotan y galaxias distantes. Estas partículas de alta energía perforan con facilidad los cascos de las naves, los equipos y el tejido humano. Las partículas de rayos cósmicos viajan casi a la velocidad de la luz, portando energías millones de veces mayores que cualquier cosa producida en los aceleradores de partículas de la Tierra. Cuando estos rayos golpean células humanas, destrozan moléculas de ADN, desencadenan cánceres y causan una enfermedad por radiación que mata en cuestión de semanas. Una tripulación que viajara a Próxima recibiría dosis de radiación equivalentes a hacerse una tomografía computarizada de cuerpo entero cada día durante 4 años seguidos. El Sol desencadena ocasionalmente tormentas solares que hacen parecer suave la radiación de fondo de los rayos cósmicos. Durante estos eventos, nuestra estrella lanza miles de millones de toneladas de partículas cargadas al espacio a velocidades de hasta 8 millones de kilómetros por hora. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional se refugian en compartimentos blindados durante las grandes tormentas solares. Una tripulación que viajara entre las estrellas enfrentaría estas tormentas sin más refugio que el que llevara consigo. Blindar las naves contra la radiación requiere cantidades masivas de material. El plomo bloquea la radiación de manera eficaz, pero pesa unos 11.200 kilogramos por metro cúbico. Rodear un compartimento de tripulación con apenas 90 centímetros de blindaje de plomo añadiría miles de toneladas a la masa de la nave. El agua ofrece protección contra la radiación a menor costo y sirve también como agua potable.
pero un blindaje eficaz sigue requiriendo capas de varios metros de grosor. El peso del blindaje de radiación entra en conflicto directo con los requisitos energéticos del viaje interestelar. Cada kilogramo de material de blindaje multiplica el combustible necesario para acelerar la nave. Añadir suficiente blindaje para proteger a la tripulación hace que los requisitos de energía sean todavía más imposibles de lo que ya eran. Algunos diseños proponen usar el propio combustible de la nave como blindaje contra la radiación, colocando los depósitos de combustible alrededor del compartimento de la tripulación. Este enfoque solo funciona durante las primeras fases del viaje, cuando los depósitos están llenos. A medida que los motores consumen combustible durante la aceleración, la protección contra la radiación desaparece gradualmente, exponiendo a la tripulación a dosis crecientes conforme avanza el viaje. Incluso las naves robóticas sufren daños por radiación que degradan la electrónica, los paneles solares y los instrumentos científicos a lo largo de un viaje interestelar. El espacio aparentemente vacío entre las estrellas contiene partículas de polvo que se convierten en proyectiles perforantes de blindaje cuando se encuentran a velocidades de viaje interestelar. Estos microscópicos granos de silicio, carbono y hielo derivan por la galaxia a velocidades relativamente bajas, pero la velocidad relativa determina la energía del impacto. Una nave que viajara al 10% de la velocidad de la luz colisionaría con partículas de polvo a velocidades de cierre de casi 100 millones de kilómetros por hora. A esas velocidades, un grano de arena lleva la energía cinética de una granada de mano. La partícula de polvo más pequeña, apenas visible bajo un microscopio, impacta con suficiente fuerza como para perforar una placa de acero. Un trozo de escombro del tamaño de un guijarro golpearía con la energía de una bomba de gran tamaño, pudiendo destruir una nave entera en una fracción de segundo. La física detrás de estos impactos sigue la ecuación de energía-masa de Einstein, donde la energía cinética aumenta con el cuadrado de la velocidad. Al duplicar la velocidad, se cuadruplica la energía de impacto de cada colisión. A velocidades relativistas, incluso los átomos de hidrógeno flotando en el espacio se convierten en proyectiles peligrosos que erosionan gradualmente la superficie de las naves, como un chorro de arena cósmico. El espacio interestelar contiene aproximadamente una partícula de polvo por cada 4 kilómetros cúbicos, lo cual suena escaso hasta que calculas las tasas de colisión. Una nave que viajara a Próxima Centauri atravesaría miles de millones de kilómetros cúbicos de espacio durante su trayecto. La probabilidad de golpear escombros peligrosos se acerca al 100% a lo largo de tales distancias y períodos de tiempo. El problema del impacto del polvo empeora a medida que las naves aceleran a velocidades mayores. Los diseños de misiones que apuntan al 20 o 30% de la velocidad de la luz enfrentan energías de impacto comparables a armas nucleares. A esas velocidades, incluso el fino gas de hidrógeno entre las estrellas resulta problemático, creando fuerzas de arrastre que frenan gradualmente la nave mientras calientan su superficie a miles de grados. Algunos diseños teóricos proponen despejar un camino por el espacio usando potentes láseres disparados por delante de la nave. Estos haces vaporizarían las partículas de polvo antes de que la nave las encontrara, creando un corredor relativamente limpio para el viaje. Sin embargo, los requisitos de potencia para tales sistemas láser rivalizan con los necesarios para acelerar la propia nave. Esta amenaza del polvo cósmico explica por qué muchos conceptos de misiones interestelares se centran en pequeñas sondas ligeras en lugar de grandes vehículos tripulados. La teoría de la relatividad de Einstein transforma el viaje interestelar en un viaje a través del propio tiempo, donde los relojes a bordo de las naves más rápidas avanzan más despacio comparados con los de la Tierra. Al 10% de la velocidad de la luz, los efectos de dilatación temporal siguen siendo sutiles. Un viaje de 4 años parecería unas 2 semanas más corto para la tripulación que para los observadores en la Tierra. Pero a medida que las naves se acercan a fracciones más altas de la velocidad de la luz, la dilatación temporal se convierte en un factor dominante que remodela toda la misión.
una nave que viajara al 90% de la velocidad de la luz experimentaría el tiempo transcurriendo a menos de la mitad de la tasa normal. La tripulación envejecería 2 años, mientras la Tierra experimentaría 4 años y medio. Este envejecimiento diferencial significa que los miembros de la tripulación regresan a un mundo que ha envejecido mucho más rápido que ellos, creando una separación permanente de la civilización que dejaron atrás. Los efectos de dilatación temporal se vuelven extremos cerca de la velocidad de la luz. Al 99% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de la nave se ralentiza a una séptima parte de la tasa terrestre. Un viaje aproxima que dura 4 años y medio en tiempo terrestre parecería solo 8 meses para la tripulación. Los viajeros regresarían para descubrir que todos los que conocían han envejecido 5 veces más rápido, convirtiendo a amigos y familiares en ancianos o figuras históricas. Estos efectos relativistas crean profundos desafíos psicológicos para las tripulaciones interestelares. Imagina salir de la Tierra con un bebé recién nacido y regresar para encontrar que ese bebé se ha convertido en un adulto de mediana edad que apenas te recuerda. Los cónyuges envejecerían por separado. Las amistades se disolverían a través del tiempo y la tripulación se convertiría en exiliados temporales, desconectados de su era original. La dilatación temporal también complica la planificación de misiones y la comunicación. Los controladores en tierra deben tener en cuenta que los mensajes enviados a una nave relativista llegan a tasas diferentes dependiendo de la velocidad del vehículo. Una conversación entre la Tierra y la tripulación podría tardar horas o días en completarse, con los retrasos de tiempo cambiando constantemente mientras la nave acelera y desacelera. El efecto funciona en ambas direcciones. Los miembros de la tripulación, mirando hacia atrás a la Tierra, verían los eventos desarrollándose a cámara rápida a medida que su nave se acerca a la velocidad de la luz. Presenciarían pasar años en la Tierra en meros meses de tiempo de la nave, siendo testigos del surgimiento y caída de gobiernos, el envejecimiento de los paisajes y el avance del progreso tecnológico a un ritmo acelerado. Algunos físicos proponen usar la dilatación temporal como una ventaja en lugar de un inconveniente, diseñando misiones donde las tripulaciones experimenten tiempos de viaje subjetivos breves, mientras la Tierra tiene décadas para desarrollar mejor tecnología o prepararse para su regreso. Las naves multigeneracionales crean desafíos psicológicos que hacen que la supervivencia física parezca sencilla en comparación. Los niños nacidos a bordo de estos vehículos crecerían sabiendo que pasarán toda su vida viajando entre estrellas, sin ver jamás la superficie de un planeta ni respirar aire natural. Estos tripulantes de segunda y tercera generación heredarían una misión que nunca eligieron, atrapados en un contenedor metálico cruzando el espacio vacío hacia un destino que quizás nunca alcancen. La primera generación enfrenta el trauma del exilio permanente de la Tierra. Los miembros de la tripulación verían su planeta natal encogerse hasta convertirse en un punto de luz, sabiendo que nunca regresarán. Cada puesta de sol, cada bosque, cada brisa marina, se convierte en un recuerdo que se desvanece con los años de aire reciclado y gravedad artificial. El peso psicológico de esta separación permanente podría desencadenar depresión, ansiedad y crisis mentales entre los tripulantes que se ofrecieron voluntariamente para una misión de la que no pueden escapar. Las generaciones posteriores enfrentan desafíos diferentes, pero igualmente graves. Los niños nacidos en la nave tendrían dificultades para entender conceptos como el clima, las estaciones o el cielo abierto. Su mundo entero consistiría en pasillos, compartimentos y sistemas ecológicos cerrados. Estos individuos podrían desarrollar claustrofobia, agorafobia u otros trastornos psicológicos cuando finalmente encontraran los espacios abiertos de una superficie planetaria. La dinámica social a bordo de las naves generacionales evolucionaría de maneras impredecibles a lo largo de décadas de aislamiento. Los pequeños desacuerdos podrían escalar hasta convertirse en disputas permanentes cuando las personas no pueden escapar de la compañía de las otras.
Las divisiones religiosas, políticas o culturales podrían dividir a la tripulación en facciones que compiten por los recursos o el control de la misión. Los hijos de estas tripulaciones divididas heredarían conflictos que no comprenden, lo que podría llevar a una guerra civil en los estrechos confines de la nave. La misión misma podría perder significado a lo largo de múltiples generaciones. Los bisnietos de la tripulación original podrían cuestionar por qué deberían continuar hacia Próxima Centauri en lugar de dar la vuelta o asentarse en algún destino intermedio. Sin la conexión emocional con la Tierra que motivó a la primera generación, los tripulantes posteriores podrían amotinarse contra el plan de la misión o abandonar el viaje interestelar por completo. Mantener el conocimiento tecnológico a través de generaciones presenta otro desafío psicológico. Los sistemas complejos de la nave requieren operadores expertos y tripulaciones de mantenimiento. Si el personal clave muere antes de transmitir sus habilidades, los sistemas críticos podrían fallar permanentemente. La presión psicológica de preservar el conocimiento esencial mientras se vive en aislamiento podría crear un estrés intenso entre los miembros de la tripulación responsables del funcionamiento de la nave. Mantener a los humanos vivos durante un viaje interestelar requiere crear un ecosistema completamente cerrado que recicle aire, agua y alimentos durante generaciones sin ningún aporte externo. Cada respiración, cada gota de agua y cada caloría de alimento debe reciclarse perfectamente durante décadas o siglos. Un solo fallo en estos sistemas de soporte vital condenaría a toda la tripulación a la muerte en el vacío entre las estrellas. Los sistemas de reciclaje de aire deben eliminar el dióxido de carbono mientras regeneran oxígeno con eficiencia perfecta. Las plantas ofrecen una solución, convirtiendo el dióxido de carbono en oxígeno mediante la fotosíntesis. Pero cultivar suficiente vegetación para mantener a una tripulación requiere enormes granjas hidropónicas. Estos sistemas biológicos necesitan luz, nutrientes y un control climático cuidadoso. Los requisitos de energía para cultivar alimentos en el espacio se aproximan a los necesarios para propulsar la propia nave. El reciclaje de agua se vuelve aún más crítico, ya que el agua cumple múltiples funciones a bordo. Los sistemas avanzados de reciclaje pueden recuperar agua de la orina, el sudor, la humedad y los desechos humanos. Pero estos procesos consumen mucha energía y requieren maquinaria sofisticada que podría averiarse durante el viaje. La producción de alimentos en el espacio enfrenta enormes desafíos más allá del simple cultivo de plantas. Una dieta humana equilibrada requiere proteínas, grasas, vitaminas y minerales que no pueden provenir todos de cultivos simples como patatas o trigo. La producción de carne sigue siendo esencialmente imposible en el espacio, obligando a las tripulaciones a depender de proteínas vegetales o alternativas sintéticas. Las deficiencias de vitaminas podrían causar serios problemas de salud durante viajes de varios años. El ecosistema cerrado debe mantener un equilibrio perfecto durante décadas, sin ningún aporte externo. La biosfera de la Tierra incluye millones de especies que interactúan de maneras complejas para reciclar nutrientes y mantener la composición atmosférica. La biosfera de una nave espacial podría incluir solo unas pocas docenas de especies, haciéndola frágil y susceptible al colapso. La extinción de una sola especie clave podría desencadenar un fallo en cascada que destruyera todo el sistema de soporte vital. Las señales de radio que viajen entre una nave interestelar y la Tierra experimentarían retrasos que gradualmente se extenderían de minutos a años, cortando eventualmente a la tripulación de la comunicación en tiempo real con la civilización humana. Durante las fases iniciales del viaje, los retrasos de comunicación crecen gradualmente a medida que la nave se aleja de la Tierra. A la distancia de Marte, las señales de radio tardan hasta 24 minutos en cruzar el espacio, imposibilitando la conversación en tiempo real, pero permitiendo intercambios diferidos. Este retraso continúa aumentando conforme la nave viaja hacia el sistema solar exterior, alcanzando horas y luego días. Cuando la nave llega al espacio interestelar, los retrasos de comunicación se extienden a meses o años.
Un mensaje enviado desde la Tierra llegaría cuando la tripulación haya olvidado la pregunta original. Los problemas técnicos que requieren apoyo en tierra se vuelven imposibles de resolver, ya que cualquier consejo de la Tierra llega mucho después de que la crisis se haya resuelto por sí misma o haya destruido la nave. El creciente retraso de comunicación aísla psicológicamente a la tripulación. Las noticias de la Tierra se vuelven cada vez más irrelevantes a medida que llegan meses o años después de que ocurran los eventos. Los miembros de la tripulación se enterarían de las muertes de amigos y familiares mucho después de los funerales. Recibirían felicitaciones de cumpleaños de personas que podrían estar ellas mismas muertas, y verían evolucionar su civilización a través de una serie de instantáneas históricas, en lugar de actualizaciones en tiempo real. La potencia de la señal de radio sigue la ley del cuadrado inverso, lo que significa que la potencia de la señal disminuye con el cuadrado de la distancia. Una transmisión de radio que llega claramente desde la distancia de Marte se convierte en ruido apenas detectable desde distancias interestelares. Incluso los transmisores de radio más potentes de la Tierra tendrían dificultades para enviar señales detectables a una nave que viaja hacia Próxima Centauri. Los propios transmisores de la nave enfrentan desafíos aún mayores para enviar señales de vuelta a la Tierra. La generación de energía a bordo de una nave interestelar sigue siendo limitada, lo que dificulta operar transmisores lo suficientemente potentes como para llegar a la Tierra a través de años luz de espacio. Los paneles solares se vuelven inútiles más allá del sistema solar exterior, obligando a las tripulaciones a depender de reactores nucleares u otras fuentes de energía. Próxima Centauri se revela como una estrella violenta e inestable que desencadena regularmente tormentas de radiación lo suficientemente poderosas como para esterilizar planetas y destruir naves. A diferencia de la producción relativamente constante de nuestro Sol, esta estrella enana roja erupciona en enormes llamaradas que aumentan su brillo en factores de 10 o más en cuestión de minutos. Estas rabietas estelares liberan más energía de la que la humanidad haya producido jamás, arrojando radiación mortal por todo el sistema de Próxima. Las estrellas enanas rojas queman su combustible tan lentamente que pueden brillar durante billones de años, superando a nuestro Sol por factores de miles. Esta longevidad increíble tiene un costo. Las enanas rojas permanecen activas e inestables durante toda su extensa vida. Donde nuestro Sol experimenta tormentas solares ocasionales, Próxima Centauri vive en un estado permanente de furia estelar, erugando regularmente con llamaradas que cocinarían cualquier nave que se aproximara. Estas llamaradas estelares aceleran partículas cargadas a velocidades increíbles, creando niveles de radiación que hacen que el viaje por el espacio interestelar parezca seguro en comparación. Una nave que llegara durante una llamarada mayor recibiría dosis de radiación equivalentes a detonar armas nucleares dentro de los compartimentos de la tripulación. Incluso las sondas robóticas sufrirían fallos electrónicos que podrían destruir sistemas críticos de la misión. El planeta Próxima b orbita su estrella a una distancia de apenas 6,5 millones de kilómetros, 20 veces más cerca de lo que la Tierra orbita el Sol. Este abrazo íntimo significa que el planeta recibe toda la furia de cada llamarada estelar sin la protección de la distancia. Cualquier atmósfera que el planeta haya tenido en algún momento ha sido probablemente eliminada por miles de millones de años de bombardeo estelar, dejando atrás un páramo marcado por la radiación. El campo magnético de la estrella crea peligros adicionales para las naves que intenten aproximarse al sistema. Las partículas cargadas atrapadas en estas líneas de campo magnético crean cinturones de radiación similares a los cinturones de Van Allen de la Tierra, pero miles de veces más intensos. Una nave que entrara en el sistema de Próxima necesitaría navegar a través de estas mortales zonas de radiación, mientras simultáneamente lidia con llamaradas estelares impredecibles. La órbita cercana de Próxima b también significa que el planeta está probablemente bloqueado gravitacionalmente, con un lado permanentemente orientado hacia la estrella, mientras el otro permanece en oscuridad eterna.
El lado diurno experimentaría temperaturas lo suficientemente altas como para fundir el plomo, mientras que el lado nocturno se congelaría hasta temperaturas más frías que el nitrógeno líquido. Cualquier potencial para la vida existiría solo en la estrecha zona crepuscular entre estos entornos extremos. Incluso el momento de nuestra llegada podría resultar fatal. Las llamaradas estelares ocurren aleatoriamente, y una nave podría llegar durante un estallido particularmente violento que la destruiría instantáneamente. Los planificadores de misiones no tendrían manera de predecir la actividad estelar con 4 años de anticipación, convirtiendo cada viaje interestelar en una apuesta contra fuerzas cósmicas más allá del control humano. Las velas solares aprovechan la suave presión de la luz de las estrellas para acelerar naves sin llevar combustible alguno. Pero las fuerzas involucradas son tan débiles que alcanzar velocidades interestelares requiere velas más grandes que ciudades enteras. La luz lleva momento a pesar de no tener masa, ejerciendo presiones diminutas sobre cualquier superficie que golpee. Esta presión de radiación impulsa las velas solares de la misma manera que el viento impulsa los veleros, pero las fuerzas son millones de veces más débiles que incluso la brisa más suave. Una vela solar experimenta una presión de unos 4 kilogramos por kilómetro cuadrado cuando enfrenta directamente al Sol. Este toque imperceptible nunca podría levantar una pluma en la Tierra, pero que en el vacío del espacio, incluso estas fuerzas diminutas pueden acelerar gradualmente naves a velocidades impresionantes. El secreto está en construir velas con enormes áreas de superficie, mientras se mantiene su masa tan baja como sea posible. Las velas solares exitosas requieren materiales tan delgados que se vuelven esencialmente bidimensionales. Las velas más ligeras posibles usan láminas de solo unos pocos átomos de grosor, hechas de materiales como el grafeno o polímeros especialmente diseñados. Estas membranas ultrafinas reflejan la luz solar, mientras pesan casi nada, pero siguen siendo increíblemente frágiles. Un grano de polvo podría perforar agujeros en la vela, mientras que la radiación solar degradaría gradualmente el material a lo largo de años de exposición. Las velas solares más grandes jamás desplegadas miden solo algunas decenas de metros de lado, pero las misiones interestelares requerirían velas que abarquen decenas de kilómetros. Estas estructuras masivas deben desplegarse perfectamente en el espacio, mantener su forma durante décadas de vuelo y sobrevivir los impactos del polvo cósmico y los escombros. Los desafíos de ingeniería para construir y desplegar velas del tamaño de ciudades en el espacio eclipsan todo lo que la humanidad haya intentado. La aceleración de la vela solar disminuye rápidamente con la distancia del Sol. El suave empuje que funciona cerca de la Tierra se vuelve insignificante más allá de la órbita de Marte. Los conceptos avanzados de velas solares proponen usar potentes láseres en lugar de la luz solar. Para proporcionar propulsión. Estas velas de luz propulsadas por láser podrían recibir haces de energía concentrada desde transmisores en la Tierra, manteniendo la aceleración mucho después de abandonar el sistema solar. Sin embargo, mantener un láser enfocado en una nave distante requiere una precisión de apuntamiento medida en milmillonésimas de grado, mientras que la pequeña vela de la nave debe permanecer perfectamente alineada con el haz entrante. La combinación de enormes tamaños de vela, construcción ultraligera y apuntamiento láser preciso crea un sistema tan complejo que los pequeños fallos podrían condenar toda la misión. Un solo desgarro en la vela, un error momentáneo en el apuntamiento del láser o un fallo de software en el sistema de alineación podría enviar la nave girando indefensamente hacia el vacío. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, las velas solares ofrecen una ventaja crucial sobre todos los demás sistemas de propulsión. No necesitan llevar combustible propio. Los motores iónicos exprimen cada kilómetro posible de su combustible, acelerando átomos individuales a velocidades increíbles, creando un empuje tan eficiente que unos pocos kilogramos de propulsor pueden alimentar naves durante años. Estos motores arrancan electrones de átomos de xenón u otros gases, creando partículas cargadas llamadas iones.
Potentes campos eléctricos aceleran entonces estos iones a velocidades de casi 100.000 km por hora antes de expulsarlos por la parte trasera del motor como escape. La velocidad de escape de los motores iónicos supera la de los cohetes químicos por factores de 10 o más, lo que se traduce directamente en eficiencia de combustible a través de la ecuación del cohete que gobierna todas las naves. Mientras los cohetes químicos expulsan gases calientes a unos pocos miles de kilómetros por hora, los motores iónicos logran velocidades de escape que se aproximan a los 320.000 kilómetros por hora. Esta eficiencia increíble significa que los motores iónicos pueden acelerar naves a velocidades finales mucho más altas usando mucho menos combustible. La contrapartida viene en niveles de empuje que apenas se registran en los medidores de fuerza convencionales. Los motores iónicos producen un empuje medido en gramos en lugar de toneladas, creando una aceleración tan suave que los miembros de la tripulación no la sentirían. Una nave que usara motores iónicos podría tardar meses en escapar del campo gravitacional de la Tierra, espiralizándose gradualmente hacia el exterior mientras el débil pero continuo empuje aumenta lentamente la velocidad. Esta suave aceleración se convierte en una ventaja para las misiones interestelares donde el tiempo de viaje abarca años o décadas. Los motores iónicos pueden funcionar continuamente durante todo el viaje, acelerando durante la primera mitad del trayecto y luego girando para desacelerar en la segunda mitad. El empuje constante construye gradualmente velocidades que los cohetes químicos nunca podrían alcanzar, incluso con suministros ilimitados de combustible. Los motores iónicos modernos consumen potencia eléctrica medida en kilovatios, requiriendo grandes paneles solares o reactores nucleares para funcionar. Los conceptos avanzados de motores iónicos proponen usar reactores nucleares o incluso plantas de energía de fusión para generar la enorme potencia eléctrica necesaria para una operación de alto empuje. Sin embargo, construir reactores nucleares que operen de manera confiable durante décadas en el entorno de radiación del espacio sigue siendo un desafío de ingeniería sin resolver. La belleza matemática de los motores iónicos radica en su capacidad para acercarse a los límites teóricos de la eficiencia de los cohetes. A diferencia de los cohetes químicos que desperdician la mayor parte de su energía calentando gases de escape, los motores iónicos convierten la energía eléctrica directamente en energía cinética con pérdidas mínimas. Esta eficiencia significa que las naves propulsadas iónicamente podrían eventualmente alcanzar el 10 o 20% de la velocidad de la luz dado suficiente tiempo y potencia eléctrica, pero incluso los motores iónicos más avanzados enfrentan limitaciones fundamentales que les impiden alcanzar velocidades verdaderamente relativistas. La propulsión por pulso nuclear aprovecha el poder explosivo de las bombas atómicas para acelerar naves, detonando armas nucleares detrás de masivos amortiguadores de golpes que convierten la energía de la explosión en movimiento hacia adelante. Este concepto suena a ciencia ficción, hasta que te das cuenta de que las explosiones nucleares representan las fuentes de energía más concentradas disponibles para la tecnología humana, capaces de acelerar grandes naves a velocidades que superan todo lo que se puede lograr con cohetes químicos. El proyecto Orion, estudiado en serio por la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de los 60, proponía lanzar bombas nucleares por la parte trasera de una nave y cabalgar las explosiones como un cohete cósmico. Cada detonación golpearía una enorme placa de acero empujadora conectada al compartimento de la tripulación a través de pesados amortiguadores de golpes. Las explosiones nucleares repetidas acelerarían gradualmente la nave a velocidades increíbles, mientras el sistema de amortiguación protegería a la tripulación de ser aplastada por las fuerzas de aceleración. Los números detrás de la propulsión por pulso nuclear revelan su increíble potencial. Una sola arma nuclear libera una energía equivalente a miles de toneladas de explosivos químicos, suficiente para acelerar una nave masiva en cientos de kilómetros por hora con cada detonación. Encadenando cientos o miles de explosiones nucleares, se podría teóricamente acelerar naves a fracciones significativas de la velocidad de la luz, haciendo posible el viaje interestelar dentro de vidas humanas.
Los sistemas de propulsión por pulso nuclear podrían transportar enormes cargas útiles en comparación con otros conceptos de propulsión. Donde los motores iónicos y las velas solares solo funcionan con sondas ligeras, los buques de pulso nuclear podrían transportar tripulaciones enteras, sistemas de soporte vital y equipamiento científico a otros sistemas estelares. Los desafíos de ingeniería de la propulsión por pulso nuclear rozan lo insano. La placa empujadora debe sobrevivir detonaciones nucleares repetidas sin fundirse, agrietarse ni alejarse de la nave. El sistema de absorción de golpes debe amortiguar las fuerzas de aceleración que de otro modo aplastarían a la tripulación, mientras que las propias armas nucleares deben detonar a la distancia y el momento precisos para maximizar la eficiencia del empuje. La radiación de las explosiones nucleares cocinaría tanto a la tripulación como al equipo, a menos que un blindaje masivo protegiera la nave. Cada detonación nuclear crea un pulso electromagnético que podría destruir los sistemas electrónicos, mientras que la radiación de neutrones haría gradualmente radiactiva toda la nave. La tripulación básicamente viajaría dentro de un reactor nuclear que explota periódicamente detrás de ellos. Las preocupaciones ambientales y políticas hacen que la propulsión por pulso nuclear sea casi imposible de probar o desplegar. Detonar armas nucleares en el espacio viola múltiples tratados internacionales. La lluvia radiactiva de las operaciones de lanzamiento contaminaría grandes áreas alrededor del sitio de lanzamiento. Sin embargo, la propulsión por pulso nuclear sigue siendo una de las pocas tecnologías que podría enviar de manera realista grandes naves tripuladas a las estrellas más cercanas dentro de plazos razonables. La antimateria representa el combustible cohete definitivo, capaz de convertir el 100% de su masa directamente en energía mediante reacciones de aniquilación que hacen que las explosiones nucleares parezcan petardos. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se destruyen completamente, liberando energía pura. Según la famosa ecuación de Einstein, medio kilogramo de antimateria reaccionando con medio kilogramo de materia ordinaria liberaría una energía equivalente a 43 millones de toneladas de explosivos convencionales. Esta conversión de energía perfecta convierte a la antimateria en el santo grial de la propulsión de naves. Los cohetes químicos desperdician la mayor parte de su energía calentando gases de escape, mientras que los cohetes nucleares convierten menos del 1% de la masa de su combustible en energía. Los motores de antimateria podrían teóricamente lograr velocidades de escape que se aproximan a la propia velocidad de la luz, permitiendo a las naves alcanzar velocidades relativistas que hacen práctico el viaje interestelar dentro de vidas humanas. Solo unas pocas onzas de antimateria podrían acelerar una gran nave al 10% de la velocidad de la luz, reduciendo el tiempo de viaje a Próxima Centauri de decenas de miles de años a meras décadas. Los requisitos de combustible caen a niveles manejables, eliminando los imposibles presupuestos de energía que plagan otros conceptos de propulsión. Crear antimateria requiere los aceleradores de partículas más avanzados de la Tierra, que consumen enormes cantidades de energía eléctrica para producir cantidades microscópicas de antiprotones y positrones. Las tasas de producción actuales miden la antimateria en átomos individuales en lugar de cantidades utilizables. Producir un solo gramo de antimateria requeriría toda la producción eléctrica de los Estados Unidos durante miles de años con la tecnología actual. Almacenar antimateria presenta desafíos que hacen que el manejo del combustible nuclear parezca simple. La antimateria no puede tocar ninguna materia ordinaria sin aniquilarse instantáneamente, requiriendo sistemas de contención que usan campos magnéticos para suspender partículas de antimateria en un vacío perfecto. Estas botellas magnéticas deben funcionar perfectamente durante años o décadas, ya que cualquier fallo de contención liberaría todo el suministro de combustible en una explosión materia-antimateria que podría vaporizar la nave. Las reacciones de aniquilación que hacen de la antimateria un combustible tan perfecto también crean radiación mortal que cocinaría a cualquier tripulante cercano.
Los motores de antimateria requieren un blindaje de radiación masivo para proteger a los ocupantes humanos. Los desafíos de ingeniería para construir motores que sobrevivan explosiones repetidas de materia-antimateria siguen siendo en gran medida teóricos. A pesar de estos desafíos, la antimateria sigue siendo la única tecnología conocida que podría permitir un viaje interestelar rápido usando cantidades de combustible realistas. Los propulsores ramjet de fusión propusieron resolver el problema del combustible alimentándose del propio espacio, recogiendo átomos de hidrógeno del medio interestelar y quemándolos en reacciones de fusión nuclear que impulsan la nave hacia adelante. Este concepto elimina la necesidad de llevar combustible para todo el viaje, recogiendo en cambio propulsor del propio espacio mientras la nave viaja entre las estrellas. El medio interestelar contiene aproximadamente un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico, escaso para los estándares de la Tierra, pero potencialmente aprovechable por una nave equipada con masivos generadores de campo magnético. Estas palas electromagnéticas se extenderían miles de kilómetros por delante de la nave, recogiendo átomos de hidrógeno y canalizándolos hacia reactores de fusión nuclear que queman hidrógeno convirtiéndolo en helio mientras liberan enormes cantidades de energía. Un propulsor ramjet de Bussard, llamado así por el físico Robert Bussard, que propuso el concepto, aceleraría continuamente a lo largo de su viaje, mientras consume hidrógeno interestelar. Cuanto más rápido viaja la nave, más hidrógeno encuentra por unidad de tiempo, aumentando el caudal de combustible y permitiendo potencialmente que el propulsor ramjet acelere hasta fracciones significativas de la velocidad de la luz. Los generadores de campo magnético necesarios para la recolección de hidrógeno superarían cualquier tecnología actualmente disponible. Las reacciones de fusión nuclear requieren temperaturas de cientos de millones de grados y presiones que solo se encuentran en los núcleos estelares. Construir reactores de fusión que procesen hidrógeno recogido del medio interestelar representa un salto tecnológico aún mayor. El concepto del propulsor ramjet enfrenta un problema fundamental que podría hacerlo imposible de implementar. La nave debe viajar a velocidades relativistas para recoger suficiente hidrógeno para sustentar las reacciones de fusión. Pero alcanzar esas velocidades en primer lugar requiere sistemas de propulsión convencionales que enfrentan todas las limitaciones de combustible y energía discutidas anteriormente. El propulsor ramjet no puede empezar a funcionar hasta que la nave ya se aproxime a las velocidades que otros sistemas de propulsión no pueden lograr. Los cálculos físicos detallados sugieren que los propulsores ramjet en realidad podrían ralentizarse en lugar de acelerarse a altas velocidades. Las fuerzas de arrastre creadas al abrirse paso a través del medio interestelar a velocidades relativistas podrían exceder el empuje generado al quemar el hidrógeno recolectado. Esto convertiría el propulsor ramjet en un freno en lugar de un motor, desacelerando gradualmente la nave hasta que se detiene en el espacio interestelar. El proyecto Breakthrough Starshot propone construir un sistema láser lo suficientemente potente como para acelerar pequeñas naves al 20% de la velocidad de la luz, usando haces de luz concentrada para empujar sondas ultraligeras hacia Próxima Centauri en apenas 20 años. Este ambicioso proyecto abandona por completo a las tripulaciones humanas, centrándose en cambio en robots miniaturizados lo suficientemente pequeños como para cabalgar olas de luz láser a través de distancias interestelares. El concepto requiere construir una matriz de láseres terrestres con una potencia de salida combinada medida en gigavatios, equivalente a varias centrales nucleares operando simultáneamente. Estas matrices láser enfocarían su energía en haces estrechos, capaces de empujar pequeñas naves equipadas con velas solares ultraligeras. La intensa luz láser aceleraría las sondas a velocidades increíbles en minutos, lanzándolas en trayectorias que alcanzan Próxima Centauri más rápido que cualquier otra misión propuesta. Cada sonda Starshot pesaría menos de 1 gramo, aproximadamente equivalente a un chip de computadora equipado con cámaras, sensores y equipos de comunicación. Estas naves a escala de gramos representan la miniaturización definitiva de la tecnología espacial, empaquetando instrumentos científicos en paquetes más pequeños que sellos de correo.
Las técnicas de fabricación avanzadas tomadas de la producción de chips de computadora podrían teóricamente construir miles de estas diminutas sondas por el costo de una sola nave convencional. La fase de aceleración láser dura solo minutos, durante los cuales las sondas experimentan fuerzas de aceleración millones de veces más fuertes que la gravedad de la Tierra. Estas fuerzas extremas aplastarían cualquier nave convencional. Pero las sondas a escala de gramos podrían sobrevivir porque su pequeño tamaño y baja masa distribuyen las fuerzas de aceleración más fácilmente. Mantener el haz láser enfocado en pequeñas naves que se mueven al 20% de la velocidad de la luz requiere una precisión de apuntamiento que supera todo lo jamás logrado. El sistema láser debe rastrear objetivos más pequeños que chips de computadora a través de distancias de billones de kilómetros mientras compensa la distorsión atmosférica, la rotación de la Tierra y el propio movimiento de la nave. Un error de apuntamiento más pequeño que el ancho de un cabello humano podría hacer que el láser errara por completo su objetivo. Las sondas no pueden desacelerar cuando llegan a Próxima Centauri, ya que no llevan combustible para desacelerar. En cambio, pasarían a toda velocidad por el sistema de Próxima al 20% de la velocidad de la luz, recopilando datos durante un sobrevuelo que duraría solo unas pocas horas. Las observaciones científicas tendrían que ocurrir automáticamente, ya que las señales de radio tardan más de 4 años en viajar entre la Tierra y Próxima. Las pequeñas naves no pueden llevar transmisores de radio potentes, obligándolas a depender de señales débiles que se vuelven apenas detectables a través de distancias interestelares. Los radiotelescopios terrestres necesitarían buscar señales miles de veces más débiles que los límites de detección actuales. A pesar de estos desafíos, Breakthrough Starshot representa el enfoque más realista a corto plazo para la exploración interestelar. La animación suspendida podría transformar la pesadilla psicológica del viaje interestelar en un sueño sin sueños, permitiendo a malas tripulaciones saltarse el viaje de décadas y despertar renovadas en su destino. Este concepto toma prestado de la hibernación natural que se observa en osos, ardillas terrestres y otros animales que ralentizan su metabolismo durante los meses de invierno. Extender estos procesos biológicos a escalas de tiempo humanas podría hacer psicológicamente manejables los viajes de siglos. Los investigadores médicos han logrado un éxito limitado con la hipotermia terapéutica, enfriando a los pacientes durante cirugías complejas para ralentizar su metabolismo y reducir el daño tisular. Estos procedimientos típicamente duran horas en lugar de años, pero demuestran que el metabolismo humano puede ralentizarse de manera segura bajo condiciones controladas. Escalar la hipotermia terapéutica a décadas o siglos requeriría resolver enormes desafíos médicos y técnicos. La hibernación profunda ralentiza el metabolismo animal en factores de 10 o más, permitiendo a las criaturas sobrevivir meses sin comida mientras consumen oxígeno mínimo. Los animales en hibernación esencialmente pausan sus vidas, emergiendo en primavera con un envejecimiento mínimo a pesar de meses de inactividad. La investigación sobre hibernación humana sigue en sus primeras etapas, pero los científicos han identificado algunos de los mecanismos biológicos que controlan la hibernación en los animales. Los sistemas de animación suspendida necesitarían mantener a las tripulaciones en hibernación durante décadas mientras monitorean su salud y previenen emergencias médicas. Los sistemas médicos automatizados tendrían que proporcionar nutrición, eliminar productos de desecho y tratar cualquier problema de salud que se desarrolle durante el largo sueño. Estos sistemas de soporte vital deben funcionar perfectamente durante todo el viaje. El propio proceso de hibernación conlleva importantes riesgos médicos que podrían matar a los miembros de la tripulación antes de que lleguen a su destino. Despertar de una hibernación de décadas podría ser tan peligroso como el propio sueño. El cuerpo humano requeriría un recalentamiento cuidadoso y rehabilitación para restaurar la función normal después de años de inactividad. La atrofia muscular, la pérdida ósea y los cambios neurológicos podrían dejar a los miembros de la tripulación débiles o discapacitados cuando necesiten estar en su mejor momento para la exploración planetaria.
La inteligencia vía artificial podría eliminar por completo a las tripulaciones humanas, enviando exploradores robóticos que nunca se sienten solos, nunca necesitan comida ni aire, y nunca se preocupan por volver a casa. Estos embajadores mecánicos podrían sobrevivir dosis de radiación que matarían a los humanos instantáneamente, operar en el vacío sin soporte vital y permanecer funcionales durante siglos mientras viajan entre estrellas. Las naves robóticas podrían sobrevivir el entorno de radiación del espacio interestelar sin el blindaje masivo requerido para las tripulaciones humanas. El ahorro de masa, al eliminar los sistemas de soporte vital, mejoraría dramáticamente la viabilidad de las misiones interestelares. La reducción de masa se traduce directamente en velocidades más altas alcanzables o menores requisitos de energía para alcanzar velocidades interestelares. El desarrollo de inteligencia artificial general capaz de exploración interestelar autónoma sigue estando décadas por delante, a pesar de los rápidos avances en aprendizaje automático y robótica. Los sistemas de IA actuales destacan en tareas específicas, pero carecen de la flexibilidad y creatividad necesarias para la exploración de entornos desconocidos. Programar la toma de decisiones éticas en sistemas de inteligencia artificial se vuelve crucial cuando los robots operan más allá de la supervisión humana. Las naves de generación deben crecer lo suficiente como para albergar civilizaciones enteras, creando mundos autosuficientes que lleven a miles de personas a través del vacío entre estrellas. Estos barcos masivos eclipsarían todo lo que la humanidad haya construido, extendiéndose por kilómetros y conteniendo bosques, lagos y áreas agrícolas lo suficientemente grandes como para sostener ecosistemas diversos. La nave de generación viable más pequeña necesitaría albergar al menos 10.000 personas para mantener la diversidad genética y preservar la cultura humana a lo largo del viaje de varios siglos. Esta población requiere espacio habitable equivalente a una ciudad importante, junto con toda la infraestructura necesaria para la fabricación, la agricultura, la educación y el gobierno. La nave se convertiría esencialmente en una nación flotante cruzando el espacio interestelar sin posibilidad de asistencia externa. La gravedad artificial se vuelve esencial para la salud humana durante los viajes multigeneracionales, ya que la ingravidez prolongada causa pérdida ósea, atrofia muscular y problemas cardiovasculares. El enfoque más práctico implica rotar toda la nave para crear una fuerza centrífuga que imite la gravedad. Sin embargo, generar una gravedad normal de la Tierra requiere estructuras giratorias masivas, con diámetros medidos en kilómetros en lugar de metros. Los esfuerzos estructurales en las naves de generación giratorias se aproximan al punto de ruptura de cualquier material conocido. Las secciones exteriores de la nave experimentarían fuerzas equivalentes a decenas de veces la gravedad de la Tierra, requiriendo materiales de construcción más fuertes que el acero para prevenir un fallo estructural catastrófico. Los materiales avanzados como los nanotubos de carbono podrían proporcionar suficiente resistencia, pero las técnicas de fabricación para construir estructuras de kilómetros de longitud con estos materiales siguen siendo puramente teóricas. Los sistemas ecológicos cerrados a bordo de las naves de generación deben funcionar perfectamente durante siglos sin ningún aporte externo. Una sola catástrofe ecológica podría condenar a toda la población a morir de hambre o sofocarse en el vacío del espacio. Los sistemas sociales y políticos a bordo de las naves de generación evolucionarían en aislamiento de la Tierra, creando potencialmente formas completamente nuevas de civilización humana para cuando la nave llegue a su destino. Los hijos y nietos de la tripulación original podrían desarrollar diferentes idiomas, costumbres y estructuras políticas adaptadas a la vida a bordo de la nave. Estos cambios culturales podrían hacer que la comunicación con la Tierra fuera cada vez más difícil a medida que avanzara el viaje. El costo económico de construir naves de generación superaría el Producto Interior Bruto de naciones enteras. Construir naves espaciales de kilómetros de longitud requiere materiales medidos en millones de toneladas.
capacidades de fabricación que eclipsan la capacidad industrial actual y fuerzas laborales comparables a los grandes proyectos de infraestructura. La inversión financiera necesaria para las naves de generación podría requerir la cooperación entre múltiples naciones o cambios fundamentales en cómo la civilización humana asigna sus recursos. Sin embargo, las naves de generación ofrecen una ventaja crucial sobre todos los demás enfoques para la colonización interestelar. Son la única propuesta que podría transportar comunidades humanas completas y autosuficientes a otro sistema estelar, independientemente de los avances tecnológicos futuros. El viaje interestelar cuesta tanto que solo la amenaza de extinción humana podría justificar la enorme inversión económica necesaria para enviar personas a otros sistemas estelares. El precio de las naves de generación o los sistemas avanzados de propulsión supera el Producto Interior Bruto de naciones enteras, requiriendo un nivel de cooperación internacional y asignación de recursos que la humanidad nunca ha logrado. Solo el seguro definitivo contra la catástrofe cósmica podría motivar gastos tan enormes. Considera la escala económica de construir una nave de generación capaz de llevar 10.000 personas a Próxima Centauri. Los materiales por sí solos requerirían operaciones mineras que superan con creces todo lo existente actualmente, mientras que la infraestructura de fabricación necesaria para construir naves de kilómetros de longitud no existe en ningún lugar de la Tierra. Las estimaciones de costos conservadoras alcanzan cientos de miles de millones o incluso billones de dólares, lo que representa una fracción significativa de la producción económica mundial. Estos costos se vuelven manejables solo cuando se comparan con el valor de la propia supervivencia humana. La Tierra enfrenta numerosas amenazas existenciales que podrían poner fin a la civilización humana en siglos o milenios. Los impactos de asteroides, las erupciones supervolcánicas, las explosiones de rayos gamma y los riesgos de la inteligencia artificial representan escenarios de extinción potenciales que harían que la inversión en viajes interestelares pareciera trivial en comparación. Gastar billones en colonias de respaldo empieza a parecer razonable cuando la alternativa es la extinción completa. El argumento económico para la colonización interestelar sigue la misma lógica que los seguros. Las personas pagan primas mensuales para protegerse contra eventos poco probables pero catastróficos como incendios en el hogar o accidentes de automóvil. Las naciones invierten en sistemas de defensa militar para disuadir ataques que quizás nunca lleguen. Las colonias interestelares representan la póliza de seguro definitiva, protegiendo la civilización humana contra riesgos que podrían eliminar simultáneamente a todas las personas en la Tierra. Los modelos financieros para misiones interestelares deben tener en cuenta los rendimientos económicos que abarcan siglos o milenios en lugar de los marcos de tiempo empresariales típicos. Los recursos y el conocimiento obtenidos al establecer colonias interestelares podrían eventualmente reembolsar la inversión inicial. Pero estos rendimientos se acumularían para las generaciones futuras en lugar de los inversores originales. El análisis económico tradicional se rompe cuando se aplica a proyectos con escalas de tiempo de siglos y mitigación de riesgos existenciales. La cooperación internacional se vuelve esencial para cualquier programa realista de colonización interestelar. Dado que ninguna nación posee los recursos necesarios para construir naves de generación o sistemas avanzados de propulsión, los desafíos políticos de mantener la cooperación internacional en proyectos de siglos de duración rivalizan con los desafíos técnicos del propio viaje interestelar. Los intereses económicos, los conflictos políticos y los cambios de liderazgo podrían descarrilar los programas interestelares mucho antes de que las naves lleguen a sus destinos. Las fuentes de financiamiento privadas podrían eventualmente contribuir a la exploración interestelar, ya que individuos adinerados y corporaciones reconocen el valor a largo plazo de la supervivencia de las especies. Los emprendedores tecnológicos que han construido empresas de billones de dólares podrían ver la colonización interestelar como el proyecto definitivo que vale la pena perseguir independientemente de los rendimientos económicos inmediatos.
Sin embargo, la financiación privada por sí sola no puede cubrir los enormes costos de las naves de generación o el desarrollo de propulsión avanzada. La economía de la supervivencia de las especies depende en última instancia de cuánto valora la civilización humana su propia existencia continuada. Próxima B. Presenta un mundo de extremos donde un hemisferio arde bajo un día eterno, mientras el otro se congela en una noche permanente, creando condiciones diferentes a todo lo que se encuentra en nuestro sistema solar. Este extraño análogo de la Tierra orbita tan cerca de su estrella enana roja que las fuerzas gravitacionales lo han bloqueado en su lugar, obligando al mismo lado a mirar siempre hacia Próxima Centauri. El resultado es un planeta dividido entre fuego y hielo con condiciones potencialmente habitables, existiendo solo en la estrecha zona crepuscular entre estos extremos. El lado diurno de Próxima B experimenta temperaturas lo suficientemente altas como para fundir el plomo, con condiciones superficiales que vaporizarían cualquier nave con la mala suerte de aterrizar allí. La radiación estelar de la cercana enana roja baña este hemisferio con niveles de energía que superan a los que se encuentran en Venus, creando un paisaje infernal de roca sobrecalentada y posibles flujos de lava fundida. Cualquier atmósfera en el lado diurno habría sido arrasada por el intenso viento estelar y la presión de radiación. El lado nocturno presenta condiciones igualmente hostiles, pero por razones opuestas. La oscuridad permanente y el aislamiento del calor estelar crearían temperaturas que se aproximan al cero absoluto, suficientemente frías como para congelar el dióxido de carbono y el nitrógeno en hielo sólido. Este yermo helado sería tan inerte como la superficie de Plutón, sin fuentes de energía que pudieran sostener ninguna forma de actividad biológica. Entre estos hemisferios extremos se encuentra una zona crepuscular, donde las temperaturas podrían permitir que exista agua líquida en la superficie. Esta estrecha franja alrededor del planeta representa la única región potencialmente habitable donde el equilibrio entre el calentamiento estelar y el enfriamiento radiativo podría crear condiciones similares a las de la Tierra. Sin embargo, esta zona crepuscular experimentaría vientos constantes con fuerza de huracán, mientras el aire caliente del lado diurno se precipita hacia el lado nocturno frío. La dinámica atmosférica de Próxima B crearía patrones meteorológicos diferentes a todo lo visto en la Tierra. El diferencial de temperatura entre los lados diurno y nocturno impulsaría una circulación atmosférica con velocidades de viento que potencialmente alcanzarían varios cientos de kilómetros por hora. Estas tormentas permanentes harían que el aterrizaje de naves fuera extremadamente peligroso, mientras que los vientos intensos erosionarían rápidamente cualquier característica superficial mediante un continuo chorro de arena. Las llamaradas estelares de Próxima Centauri esterilizarían periódicamente cualquier vida que pudiera existir en la superficie del planeta. Estas explosiones de radiación ocurren aleatoriamente y sin previo aviso, entregando dosis de partículas de alta energía que matarían instantáneamente a los organismos expuestos. Cualquier vida potencial en Próxima B necesitaría refugiarse bajo tierra o en aguas profundas para sobrevivir estos eventos de esterilización periódica. El campo magnético del planeta, si es que existe, sería mucho más débil que la magnetosfera protectora de la Tierra. Sin un blindaje magnético adecuado, el viento estelar de Próxima Centauri erosionaría gradualmente cualquier atmósfera que el planeta pudiera poseer. Esta erosión atmosférica ha estado ocurriendo probablemente durante miles de millones de años, dejando potencialmente atrás solo una tenue atmósfera residual o ninguna en absoluto. A pesar de todos estos desafíos, Próxima B sigue siendo nuestro mejor objetivo para la exploración interestelar, simplemente porque representa el planeta rocoso potencialmente habitable más cercano a la Tierra. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, convirtiéndolas en los mensajeros más rápidos que podríamos enviar para anunciar nuestra llegada a Próxima Centauri años antes de que cualquier nave alcance el sistema. Estas señales electromagnéticas podrían llevar información detallada sobre la civilización humana, el conocimiento científico y las intenciones pacíficas a cualquier vida inteligente
que pudiera existir alrededor de nuestra vecina estelar más cercana. Un mensaje de radio cuidadosamente elaborado podría servir como el primer contacto diplomático de la humanidad con una civilización alienígena. Los potentes transmisores de radio de la Tierra podrían enviar señales lo suficientemente fuertes como para ser detectadas a distancias interestelares. Suponiendo que las civilizaciones alienígenas posean radiotelescopios similares a los nuestros, el radiotelescopio de Arecibo, antes de su colapso, podía detectar señales de un telescopio idéntico ubicado en cualquier lugar dentro de un radio de 1000 años luz. Esto sugiere que las civilizaciones avanzadas alrededor de Próxima Centauri podrían ser capaces de recibir y decodificar mensajes de radio transmitidos desde la Tierra usando tecnología actual. El contenido del mensaje requeriría una cuidadosa consideración para garantizar que pudiera ser comprendido por una inteligencia no humana. Los conceptos matemáticos como los números primos o las relaciones geométricas podrían servir como lenguajes universales que cualquier civilización científica reconocería. La famosa ecuación de Drake, que estima la probabilidad de inteligencia extraterrestre, podría transmitirse en sí misma como una forma de demostrar la comprensión científica humana y nuestra conciencia de que podrían existir otras civilizaciones. Codificar el conocimiento humano en señales de radio presenta fascinantes desafíos que revelan los supuestos que subyacen a nuestros propios métodos de comunicación. ¿Cómo explicas el color a seres que podrían percibir diferentes longitudes de onda de luz? ¿Cómo describes la música a criaturas que podrían no tener sistemas auditivos? El proceso de crear mensajes interestelares nos obliga a pensar en qué aspectos de la experiencia humana podrían ser universales frente a los que son culturalmente específicos. El momento de la transmisión de señales se vuelve crucial al planificar la llegada coordinada de mensajes de radio y naves. Las señales de radio enviadas hoy llegarían a Próxima Centauri en 4 años y 3 meses, mientras que las naves que usan la tecnología de propulsión actual necesitarían decenas de miles de años para completar el viaje. Los sistemas de propulsión avanzados podrían reducir el tiempo de viaje de las naves a décadas, permitiendo que los mensajes de radio y los visitantes físicos lleguen dentro del mismo período histórico. Los requisitos de potencia para la comunicación de radio interestelar siguen siendo manejables en comparación con la energía necesaria para la propulsión de naves. Los transmisores de radio más grandes de la Tierra consumen potencia eléctrica medida en megavatios, en lugar de los gigavatios requeridos para los motores avanzados de naves. Esto hace que la comunicación por radio sea un primer paso asequible hacia el contacto interestelar, incluso antes de que la humanidad desarrolle sistemas prácticos de propulsión interestelar. Las misiones interestelares conllevan riesgos tan enormes que la planificación responsable de misiones requiere múltiples naves de respaldo, sistemas redundantes y destinos alternativos para garantizar que al menos parte de los esfuerzos interestelares de la humanidad tenga éxito. Las vastas distancias y los tiempos de viaje de décadas significan que los fallos en un solo punto podrían condenar misiones enteras, desperdiciando siglos de preparación e inversiones astronómicas. Solo a través de una planificación cuidadosa de la redundancia pueden las misiones interestelares lograr probabilidades de éxito aceptables. Múltiples naves que partan hacia el mismo destino proporcionarían un seguro contra fallos individuales de misiones que podrían resultar de mal funcionamientos técnicos, errores de navegación o encuentros con escombros espaciales. Si 5 naves de generación partieran hacia Próxima Centauri usando diferentes ventanas de lanzamiento y perfiles de trayectoria, la probabilidad de que al menos una misión tenga éxito aumenta dramáticamente en comparación con apostar todo en una sola nave. Esta redundancia tiene un costo enorme, pero sigue siendo esencial para misiones que no pueden repetirse ni rescatarse. Los destinos de respaldo se vuelven cruciales cuando los objetivos primarios resultan inadecuados para la colonización o hostiles a la vida humana. Descubrimientos recientes de exoplanetas han identificado mundos potencialmente habitables alrededor de estrellas cercanas. Desarrollar misiones interestelares hacia múltiples destinos, simultáneamente, cubriría la posibilidad de que Próxima B
resulte inhabitable o de que una misión particular encuentre obstáculos insuperables. Diferentes tecnologías de propulsión deberían perseguirse simultáneamente para evitar la dependencia de un solo enfoque que podría resultar técnicamente imposible o económicamente inviable. Mientras algunas misiones podrían usar propulsión por pulso nuclear, otras podrían emplear motores iónicos, velas solares o sistemas de fusión avanzados. Esta diversificación tecnológica garantiza que la exploración interestelar continúe incluso si conceptos específicos de propulsión no cumplen sus objetivos de rendimiento. Las misiones robóticas precursoras podrían explorar los destinos potenciales décadas antes de que lleguen las tripulaciones humanas, proporcionando información crucial sobre las condiciones locales e identificando los objetivos más prometedores para la colonización. Las pequeñas sondas robóticas lanzadas usando propulsión láser podrían alcanzar sistemas estelares cercanos en 20 o 30 años, recopilando datos sobre entornos planetarios, niveles de radiación y recursos potenciales. Este reconocimiento avanzado permitiría a las misiones humanas centrarse en los destinos más adecuados. Las redes de retransmisión de comunicaciones posicionadas entre la Tierra y los destinos interestelares podrían mantener el contacto con naves distantes a lo largo de sus viajes. Estas estaciones de retransmisión, alimentadas por reactores nucleares y equipadas con potentes transmisores de radio, ampliarían el alcance de las comunicaciones y proporcionarían rutas de comunicación de respaldo en caso de que fallen los sistemas primarios. La red de retransmisión también permitiría la coordinación entre múltiples misiones y el intercambio de información crítica entre diferentes naves. Los sistemas de fabricación automatizados a bordo de las naves interestelares podrían producir piezas de repuesto y equipos de reemplazo durante el largo viaje, reduciendo la dependencia de componentes que podrían fallar después de décadas en el espacio. La tecnología de impresión tridimensional y los sistemas de ensamblaje robótico podrían fabricar todo, desde componentes electrónicos hasta materiales estructurales, usando materias primas transportadas a bordo de la nave o extraídas de asteroides encontrados durante el viaje. El plan de respaldo definitivo implica establecer poblaciones humanas autosuficientes en múltiples sistemas estelares en lugar de depender de colonias únicas que podrían fracasar debido a catástrofes locales o cambios ambientales. El viaje aparentemente imposible a Próxima Centauri representa la única estrategia a largo plazo de la humanidad para sobrevivir las amenazas cósmicas que podrían acabar con nuestra especie en los próximos siglos o milenios. La Tierra existe en un universo peligroso lleno de impactos de asteroides, erupciones supervolcánicas, explosiones de rayos gamma y otros eventos catastróficos que han causado extinciones masivas a lo largo de la historia geológica. Establecer colonias autosuficientes alrededor de otras estrellas garantizaría que la civilización humana sobreviva incluso si la Tierra se vuelve inhabitable. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años antes de que un impacto de asteroide pusiera fin a su dominio en cuestión de horas. Catástrofes cósmicas similares aguardan a nuestro planeta en escalas de tiempo que parecen distantes para los humanos individuales, pero que representan meros momentos en la historia del universo. Sin colonias interestelares, la humanidad permanece vulnerable a eventos únicos que podrían eliminar a todas las personas en la Tierra simultáneamente, poniendo fin a 4.000 millones de años de evolución biológica en nuestro rincón de la galaxia. Desarrollar la tecnología de viaje interestelar transformaría la civilización humana de maneras que van mucho más allá de la simple supervivencia de la especie. Los desafíos de ingeniería de construir naves de generación, cohetes de fusión y sistemas de soporte vital para viajes de siglos impulsarían avances tecnológicos que revolucionarían la vida en la Tierra. La producción de energía, la ciencia de materiales, la inteligencia artificial y la ecología de ciclo cerrado avanzarían rápidamente para satisfacer las demandas de la exploración interestelar. El cambio de perspectiva que viene de convertirse en una especie interestelar podría cambiar fundamentalmente cómo los humanos se ven a sí mismos y su lugar en el universo.
Los conflictos políticos por las fronteras nacionales parecerían triviales, vistos desde la escala de años luz, mientras que los problemas ambientales que parecen insuperables podrían resolverse usando tecnologías desarrolladas para los sistemas de soporte vital de las naves. La exploración interestelar obligaría a la humanidad a pensar y planificar en escalas de tiempo medidas en siglos en lugar de ciclos electorales. Los descubrimientos científicos realizados durante la exploración interestelar podrían responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida, la inteligencia y la conciencia en el universo. Encontrar vida alrededor de otras estrellas demostraría que la biología representa un fenómeno universal en lugar de un accidente cósmico único de la Tierra. Descubrir civilizaciones alienígenas revolucionaría nuestra comprensión de la inteligencia, la tecnología y los posibles futuros que aguardan a las especies inteligentes. Los beneficios económicos de la colonización interestelar justificarían eventualmente las enormes inversiones iniciales, a medida que las poblaciones humanas alrededor de otras estrellas desarrollen nuevas tecnologías, exploten recursos alienígenas y establezcan redes comerciales que abarquen años luz. Estas economías interestelares proporcionarían fuentes de respaldo de conocimiento, cultura y diversidad genética que podrían ayudar a la Tierra a recuperarse de futuras catástrofes o simplemente continuar avanzando en la civilización humana. En última instancia, el viaje a Próxima Centauri representa más que simplemente viajar a otra estrella. Representa la graduación de la humanidad de una especie de un solo planeta vulnerable a los accidentes cósmicos, a una civilización capaz de navegar por el espacio y de diseminar vida e inteligencia por toda la galaxia. Hemos recorrido la aplastante vastedad del espacio, enfrentado tormentas de radiación que nos cocinarían vivos y contemplado requisitos de energía que eclipsan toda nuestra civilización. Cada kilómetro hacia Próxima Centauri revela nuevas imposibilidades que parecen diseñadas para mantenernos atrapados para siempre en nuestro pequeño mundo azul. Sin embargo, dentro de estos desafíos imposibles se encuentra la mayor oportunidad de la humanidad para trascender nuestros orígenes planetarios y convertirnos en algo mucho más grande de lo que somos hoy. La misma especie que en otro tiempo se acurrucaba alrededor de hogueras, temiendo la oscuridad, más allá, ya ha enviado embajadores robóticos a todos los planetas de nuestro sistema solar. Hemos dividido átomos, descifrado nuestro propio ADN y construido máquinas que piensan. Lo imposible tiene la curiosa costumbre de volverse inevitable cuando los humanos deciden hacerlo realidad. El viaje a Próxima Centauri nos exigirá resolver problemas que actualmente parecen estar más allá del alcance de la ingeniería y la imaginación humanas. Pero quizás eso es exactamente lo que necesitamos. Un desafío tan inmenso que nos obligue a evolucionar, a cooperar y a pensar más allá de los conflictos a corto plazo que actualmente dividen nuestra especie. Las tecnologías que desarrollemos para el viaje interestelar transformarán la vida en la Tierra, mientras que la perspectiva de convertirnos en una civilización interestelar remodelará cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestro futuro. A 4,2 años luz de aquí, una estrella enana roja arde con la furia acumulada de miles de millones de explosiones nucleares. Y orbitando ese horno cósmico, hay un mundo que podría convertirse en el segundo hogar de la humanidad. La distancia entre aquí y allá contiene suficiente vacío como para engullir 1 millón de sistemas solares, pero también suficiente posibilidad como para darle a nuestra especie un futuro entre las estrellas. El imposible viaje a Próxima Centauri no se trata solo de llegar a otro mundo. Se trata de garantizar que la conciencia, la creatividad y el amor humanos sobrevivan el tiempo suficiente para sembrar la galaxia de vida y significado. A 4,2 años luz de aquí, una estrella enana roja llamada Próxima Centauri arde con la furia equivalente a 600.000 millones de bombas nucleares por segundo. Orbitando ese horno cósmico existe un mundo que podría albergar vida, nuestro vecino potencialmente